durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Buenas tardes, bienvenidos. Un gusto encontrarnos en una nueva emisión de La Brújula, este programa que con tanto gusto hacemos ya desde hace varios años, pero que hace apenas 2 venimos haciendo aquí por la pantalla de Conclusión TV. Este es un programa que hago junto a un gran amigo, Pablo Javier Dávoli, ¿Cómo te va, a quien Lucas? presento Muy buenas y a quien tardes. saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, lo que corresponda, buenas noches a todos. Bueno, el universo cibernético genera una atemporalidad. Totalmente, una transtemporalidad tal vez, pero Que hace- o multitemporalidad. Sí, que hace elección del usuario, del cibernauta, del consumidor, por poner una palabra. Uno usa palabras difíciles, pero me hace acordar un antiguo sketch de Alberto Olmedo, que era un comediante argentino, que él hacía de cordobés. Y entonces el otro hablaba medio difícil, mitad en italiano, mitad en castellano, y siempre se extendía con mucha elocuencia, y cuando él quería reproducirlo, simplificaba, y dice, quiere decir que usted lo puede estar viendo a la mañana, a la tarde o a la noche. Pero uno habló de transtemporalidad, multitemporalidad. Sí, bueno, Pero bueno. Efectivamente, sí, pero bueno, los tiempos Eso. en internet Cambia, se sí. modifican. Estas posibilidades del usuario de retroceder el video, de congelarlo, de ver un fragmento. Después esta realidad Es muy cierto. fragmentaria, ¿no? De poder ver en partes un mismo video, terminar de verlo en otro momento, bueno, hace que se relativice cuando uno se presenta y saluda, se relativiza. el Es tiempo. cierto, es cierto. Bueno, este programa se encomienda a la Virgen 3 veces admirable de Schoenstatt, Madre Reina y Educadora, Madre Reina y Victoriosa Virgen de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Pablo, Sí, bueno, antes sí. de pasar al tema, me Sí. dejás comentar 2 cosas que de hecho lo digo Yo al también aire. quería comentar una cosita del programa pasado. pero- ¿Querés comentarla vos? No, simplemente que el programa pasado, que también cosechó los frutos de generar mucho intercambio con la gente, de opinión, que es lo que buscamos un poco, ¿no? Por supuesto. Las aguas demasiado calmas se pudren, entonces uno lo que busca es provocar. Muy buena observación. Uno busca provocar las inquietudes, disparar, Sí, un interrogante o el ánimo de buscar información. Sí, tratar de despertar al público a que que le motive reflexionar sobre ciertos tópicos que hacen a la realidad. Y entre las cosas que estaban, me pareció importante aclarar, ningún comentario lo dijo negativamente o lo observó. Yo lo observé después de terminado el programa, es que nosotros siempre que hablamos de la imposibilidad de la revolución o del estallido social, esta apatía que denunciábamos. Sí, o sea, concretamente en el último En el último programa. No, es algo que quería puntual. mencionar del último, que no hicimos referencia a la idea del carácter revolucionario versus el carácter contrarrevolucionario, la idea de revolución y contrarrevolución, en el sentido de Charles Maurras, ¿no? Y todo un pensamiento que, que es contrarrevolucionario en el sentido exclusivamente de revolución. Con una connotación muy puntual. De tipo muy jacobino, claro. de tipo modernista, rupturista, muy al estilo de Revolución Francesa. No es que uno alienta esa forma específica de revolución. Esa revolución. Claro. Que de hecho lo dijiste bien, dijiste moderna, o sea, más allá de los jacobinos, los francés de 1789, y esto, como siempre, yo me estoy anoticiando de ahora mismo de esto, pero déjame, insistir en el punto, que me parece importante, me parece muy importante, y qué bueno que lo aclares, no sabía que un... digamos, nadie lo observó. Eso no por las que haces dudas, vos. Bien, quería dejarlo pero está bien. asentado, que no es que nosotros agitábamos el avispero en determinada dirección o determinado tipo de revolución ideológica, asociada a alguna de las revoluciones históricas
modernistas que se podrían llegar, podría ser la Revolución Francesa o la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. No nos remitíamos a asociar la revolución con tal o cual tipo de revolución moderna. Con ese tipo de revolución o con ese, y quería enfatizar eso, con ese gran proceso revolucionario que ha sido la modernidad, que ha tenido como sus expresiones más elocuentes en la Revolución Francesa. De la que hemos sido muy críticos. Claro, para no quedar en una revolución ideológicamente hablando. Para que no quedar en una situación de contradicción con otros programas u otras cosas manifestaciones que hemos Quería aclarar solo eso. No, pero está buena la aclaración, Lucas. Está buena porque sí, hablamos de revolución en un sentido lato, no con este ingrediente ideológico o como formando parte de un determinado proceso histórico. No, porque ya digo que nos mira cierto público por ahí de ambientes maurracianos o de cierto... Sí, incluso el catolicismo tradicional que tiene, por ejemplo... tradicionalistas que pueden decir, pero estos promueven la vanguardia, antes de Morrás, pero antes de Morrás, hace una lectura de la modernidad como gran proceso revolucionario que tiene hitos o son como revoluciones... Claro. Digamos que implican grandes rupturas jalonadas, pero lo hacía, por ejemplo, lo han hecho un montón de autores, e incluso desde la izquierda lo ha confirmado Gramsci, ¿no? De tener esa mirada. Bueno, no nos referíamos a la revolución en ese sentido, sino a una reacción popular, comunitaria, que tenga que ver con, digamos, oponerse, ofrecer resistencia y combate frente a ciertas injusticias. Al Fuente Ovejuna. Claro. El tiranicidio, en todo caso. Sentido lato. Bien. Sí. Pablo, vos querías hacer otra acotación antes de ir al tema. Te quiero dar una buena noticia. Bien. En definitiva, dos buenas noticias. La primera es, y aprovecho para agradecer públicamente a Analía, es una seguidora de La Brújula de hace muchos años, insigne concertista de piano, música clásica, música religiosa, que nos ha dado la grata sorpresa de enviar un donativo para La Brújula. Nosotros hacemos hace muchos años La Brújula... solventando sus gastos de nuestro propio peculio. Nunca cobramos por hacer La Brújula, siempre hemos pagado para hacerla, ¿no? Incluyendo en esto no solamente lo económico, sino también esfuerzo, tiempo, efectivamente, dedicación. Y el otro día, ella se contacta conmigo, me manda un correo electrónico, quería conseguir un libro de mi autoría, y me encuentro con la sorpresa de que, ella voluntariamente y por iniciativa propia ha dado esta ayuda, así que la verdad me tomó por sorpresa, estimo que también es el caso tuyo. Muchas gracias. Claro. Y queremos agradecérselo especialmente. Y la otra, también sorpresa muy agradable, nuestra seguidora desde 2014, la licenciada Ruth Violeta Ruiz, es mexicana. Ruth Ruiz, sí. Ruth Ruiz, psicóloga. Una gran... casi amiga, ya podríamos decir, de las redes, pero porque no hemos tenido el privilegio de conocerla personalmente aún. Tal cual. Pero bueno, sí. Bueno, nos ha mandado esta estampa de la Virgen de Guadalupe, ella es mexicana, entonces la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con un mensaje de bendiciones, que me permito leer. Lo que hace es reproducir el famoso texto en idioma náhuatl o nahuatl, Nicam Mopowa. Y concretamente el mensaje dice: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que nada es lo que te asista y aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, le dice la Virgen María a Juan Diego, que es el indio al que se le aparece en 1531. No soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. Nicam Mopowa es el documento donde se plasma esta aparición de la Virgen María y en la advocación de la Virgen, que es una Virgen mestiza, que está cargada aparte de simbología cristiana, pero al mismo tiempo propia de los pueblos de la región, Azteca y otros pueblos de la región. Así que muy rico que nos compartas esto, Ruth. Esto también honra a todos tus compatriotas mexicanos. Nos honra a nosotros que nos hagas este presente tan valioso. Y te lo queremos agradecer. Agradecimientos, salutaciones y siempre bienvenido, ¿no? Esa participación, ese apoyo que es lo que nos gratifica, los que nos anima a seguir adelante. Vamos a introducir el tema. Existe un libro publicado por Sequitur, una editorial, pero en lengua castellana, ¿no? Que se llama El secreto y las sociedades secretas, que si uno
juzgara por el libro, enseguida pensaría en literaturas alternativas, underground, en alguna biblioteca heterodoxa, no vinculada con espacios académicos. No sé, en un qué sé yo, en un Robert Koch o en alguno de los autores que hemos leído. Alguien fuera del circuito académico oficial. Exactamente, no es un libro de Guy Carr, no es un libro de... No, es nada menos que un libro de Georg Simmel, uno de los padres de la sociología moderna, y por eso me llamó la atención y te lo compartí en su momento. Pablo, tenemos que dedicarle un programa, porque uno de los grandes pensadores de la modernidad y de la sociología moderna, alguien que siempre quiso tener un lugar, ocupar un lugar, tener un lugar ganado en la historia del pensamiento moderno y en esa atmósfera de las postrimerías del siglo XIX, de un pensamiento alejado de cualquier especulación que se preste, ¿no? a temas. Eso buscó integrarse, ¿no? En la Universidad de Berlín. Sí, ahora vamos a dar algunos detalles bibliográficos biográficos y bibliográficos de Simmel, ambos, que son muy interesantes a la hora de entender por qué este libro adquiere características singularísimas sobre el estudio de las sociedades secretas. Y del secreto, ¿no? Y del secreto, ¿no? Sí, claro, en el fondo es un análisis sociológico y filosófico del secretismo, ¿no? Y me pareció importante porque reviste justamente los oropeles de un estudio, de un ensayo que buscaba abordar el tema desde el academicismo, bien digo, para el academicismo, porque él siempre quiso ocupar un lugar en esa historia del pensamiento de la modernidad que tiene, sin lugar a dudas, ganado, pero que fue opacado por otras figuras de la época en muchos sentidos. Y que enfrentó muchísimas resistencias, ¿no? Sí, en la Alemania de la época fue... Es más, quizás yo me permito colegir, no sé si por abordar ciertos temas entre los que podrían estar estos, que en algunos círculos ofreció resistencia. Pero bueno, no lo puedo demostrar, por eso digo, me permito colegirlo, suponerlo. Quizás por aventurarse a hablar de determinados temas también en algunos círculos académicos puede haber, digamos... generado algún reparo, algún rechazo. Bueno, hay que decir ante todo que digamos que ¿quién es Georg Simmel? Georg Simmel es un autor nacido en el año 1858 y falleció en 1918. Estamos hablando que coincidentemente con el final de la Primera Guerra Mundial, una Europa muy convulsionada, y insisto, ¿no?, en lo que es la segunda mitad del siglo XIX, donde se desarrolló mucho de las ciencias modernas que buscaban tener un objeto de estudios puro, desprendido de la filosofía, que buscaban positivismo, ¿no? Claro, Paradigma positivista. Un ambiente muy positivista, exactamente, coincidente con los padres fundadores del positivismo moderno, y que fue un pensamiento, el de Simmel, muy influyente. Muy influyente. Yo tengo entendido que incluso impacta o empieza a tener una repercusión mayor después de su muerte, sobre todo en la década del 20, ¿no? Puede ser póstumo ese impacto, sí, en el momento él tuvo como bien decías vos, tuvo muchas dificultades para lograr integrarse en la Universidad Alemana, que dicho sea de paso, en una Alemania que había estado recientemente en proceso de unificación, el proceso bismarckiano. De 1870, ¿no? Claro, la década de 1870. Totalmente, de expansión, la guerra de Alsacia-Lorena, 1870, si no mal recuerdo, también. Y bueno, y la universidad alemana que arriba a inicios del siglo XX, y esto hay una cierta, no sé si unanimidad, pero hay una cierta, digamos, conformidad en cuanto al criterio de que era, si no la mejor universidad del mundo, se contaban las universidades alemanas entre las mejores del mundo. Entonces, y este hombre intentando, digamos, ingresar a ese circuito académico. Pero sí, yo tengo entendido que la repercusión va a ser más bien póstuma, inmediatamente, pero póstuma. En la década del 20, otra Alemania, la Alemania derrotada, la Alemania de Weimar, de la República de Weimar, de memoria poco feliz. Sí, de entreguerra, ¿no? De lo que es el periodo de entreguerra. Y ahí como que fue más leído, digámoslo así, ¿no? Exactamente. Bueno, su obra y pensamiento influyeron en autores de mucho peso, entre ellos Edmund Husserl,
autores que no necesitan presentación: Martin Heidegger, Max Weber, Heinrich Rickert, Auguste Rodin, Sí, mirate, qué autores. Rainer Maria Rilke, nada menos, luego Andrea Salomé, entre muchísimos otros. Y también, si bien no se puede decir que el pensamiento de Simmel haya impactado directamente en lo que fue la creación de la Escuela de Frankfurt, que como vos bien decís, está vinculada en esa Alemania de Weimar, de la República, de los tratados de la Constitución de Weimar, así llamado. Pero sí es verdad que impactó directamente en el pensamiento de Siegfried Kracauer, de Georg Lukács, muy cercano a Bela Kun, ¿no? Totalmente. Ernst Bloch, Martin Buber, es decir, toda esa generación de intelectuales que tuvieron una periferia. No dijiste rodear, yo estaba pensando, circundan a Bueno, la escuela de Frankfurt. Las neuronas espejo. Claro, es decir, todo ese grupo de... Kracauer, perdón, yo Lukács agregaría, está en el origen de la directamente. escuela, Lukács, pero Kracauer es un antecesor porque Adorno se forma con él. Bueno, Pero los otros están como Martin alrededor. Buber también. Bueno, Martin Si Buber. vos agregás a un Leo Lowenthal, Sí. vos tenés ese círculo, viste, que rodeaban a Nehemías Nobel y que fueron un Es poco una la atmósfera, antesala. es una atmósfera. Bueno, ellos leían a Simmel, como para que entendamos un poco la importancia de la figura de Simmel para lo que va a ser el siglo XX. Es ¿no? difícil mantener el programa ordenado, pero la verdad es que nos vamos complementando así. Vos estás diciendo esto. Ya aclaraste, ya anticipaste que Simmel en definitiva habla del secreto. Dijiste Martin Buber. Buber es un hombre que habla de un Dios que se oculta, ¿no? Y que realmente es un autor que de alguna manera son esos autores que yo digo son autores síntoma, más allá de si tienen razón o no los diagnósticos que hacen, ni hablar los pronósticos. De alguna manera, yo creo que esto se le aplica también a Nietzsche, que es un autor muy distinto, pero igual son autores síntoma, porque expresan una sintomatología de la época, más allá de si aciertan o no en lo que dicen. El secreto, Simmel; Buber, un Dios que se oculta. Toda esta idea de que hay verdades que quedan ocultas, que no son dichas, que no son explicitadas, ¿no? Los dos también responden a toda una tradición, ¿no?, con la que han tenido una relación. Los dos provienen de familias de origen judío, en una Alemania, digamos, en donde de pronto la posición o la situación de las familias de origen judío empezaba a ser problemática, pero ya venía de antes. Entonces también hay un trasfondo de toda una tradición que se recibe a través de la pertenencia familiar, digamos, muy interesante también, ¿no? Pero digo, cómo hay concomitancias entre autores que uno puede tomar. Sin duda, estas influencias no son meras coincidencias. Claro, efectivamente. No, hay una concomitancia, efectivamente. Bueno, Hannah Arendt llegó a decir que todo el mundo, hablando de los ambientes académicos, por supuesto, todo el mundo en la década del 20 leía Simmel. Esto decía Arendt. Arendt decía sobre Simmel que en la década del 20 era como una especie de gurú, materia pero el tipo había muerto obligada. hacía poco. Por eso y había digo, muerto siendo rechazado. Por ejemplo, en la Universidad de Berlín, si no mal recuerdo, no pudo entrar. Bueno, lo que pasa es que él tuvo dos cargos. Él logró, primero, que conoció una penuria económica tardía, porque era un amigo de su familia, Julius Friedländer. Le dio, no tenía herederos, y le dio, siendo amigo de la familia, una pequeña fortuna. Una fortuna con la que él vivió algún tiempo, pero que después tuvo que, cuando se agotó esa fuente de ingresos y de dinero, se dedicó al estudio y a la investigación, terminó dando clases particulares para poder sostenerse, ¿no? Y él nunca logró más que un cargo de lo que se llamaba en aquel momento la Privatdozent, que era como una especie de docencia donde quienes participaban de tus cursos pagaban tus exposiciones, tus charlas y demás. Pero nunca logró, hasta 1914, sobre el final de su vida, un cargo realmente de tiempo completo, y no lo logró en Alemania, claro, sino en Estrasburgo, donde terminó sus días en Francia. Sí, digamos, hablando, no logró integrarse como profesor al claustro, claro, digamos, como alguien, digamos, de planta permanente. La luchó, efectivamente, siempre fue un periférico en los ámbitos. Como quien ofrece un curso, se te presta el sello institucional, el ambiente institucional, pero sí. Sus aportes a la sociología, hay que decirlo, fueron muchos e innumerables, más allá que se lo conoce por su obra de 1908, la Sociologie, que sería su obra cumbre o su magnum opus.
pero fundó junto a Max Weber y a Ferdinand Tönnies, nada menos, el autor de Comunidad y Sociedad, que fue también una de las obras fundacionales, Gemeinschaft und Gesellschaft, una de las grandes obras de la Que sociología. afortunadamente, perdona, el Sí. alemán permite distinguir y el castellano también. Sí. Para mí esa distinción que hace este No, autor no, es importantísima. Es importantísima. Una cosa Y Weber, ni hablar. Weber con sus estudios se ha encumbrado como uno de los clásicos de la sociología, con Economía y Sociedad, que se enseña en las universidades acá, en las universidades de Argentina. Pero además con sus estudios sobre metodología sociológica, Totalmente. ¿no? Su metodología de la comprensión generó una revolución, ¿no? Contestándole al positivismo. Pero entre esa tríada, Simmel logró ocupar un lugar importante. De hecho, él tenía una mirada de la historia muy weberiana, muy parecida a la de Weber, la historia como una complejidad muy difícilmente racionalizables, más que por lo que él llamaba fragmentos fortuitos, como si la realidad fuera una foto de la que solo podemos ver pequeñas fotos, Así pero es. nunca la realidad entera. Sí, fragmentos. Fue un poco uno de los que querían enarbolar una contestación en lo filosófico y también en lo sociológico a Hegel. Estuvo entre esos autores que no querían ver a la historia, entre los que sí estaba Marx, como una historia racionalizable, o sea, que se podía ser leída desde una perspectiva, en este caso, dialéctica, o sea, con una lógica. Sí, con una de la y por lo historia. tanto pronosticada. Exactamente, una lógica historia que nos permitía La predicción. la predicción. Sí, que eso está en el marxismo, Se claramente. opone, claro, no deja de ser en ese sentido filosóficamente hegeliano. Esto es muy interesante aclararlo porque sus aportes fueron mucho en esa dirección. Es decir, la filosofía se había generado un vacío que necesitaba ser suplido y Simmel quiso colaborar en ese trabajo desde una perspectiva científica. Está bueno que vos lo digas, porque yo distinguiría, y aprovecho para adelantar esto, yo distinguiría mi modesta ponderación sobre Simmel, el aporte en lo sociológico, que me parece de alguna valía, lo digo así con alguna cautela, pero de valía, pero del aporte filosófico en donde yo creo que soy más crítico. Después, en todo caso, me explayo. Pero absolutamente. Bueno, colaboró con asiduidad en lo que fue la Année Sociologique, que era una especie de revista científica sobre temas sociológicos, y quedó obviamente como autor, insisto, apocado por la figura de Durkheim en su momento, que tenía su disputa desde la Sorbona con Gabriel Tarde, en el Collège de France, que eran las dos vedettes, por utilizar un tema. ¿Cómo es el mundo académico? Siempre tiene esas rivalidades, sí, esos vedetismos rivales. Efectivamente, ¿no? El que pensaba que la sociedad era un todo objetivo ahí afuera, sí. Y aquel que la sociedad era solamente el conjunto de relaciones imitativas y psicológico-imitativas de las personas. Era el gran debate de la sociología y en ese contexto Simmel quedó un poco apacado, pero apacado sobre todo, Pablo, por una realidad de que su pluma, su forma de escribir era por momentos asistemática, no era un tratadista, tenía una pluma bastante más laxa. Y además, aparte que en Alemania es un pecado mortal, eso ser sistemático en Alemania. Y el otro pecado mortal. Porque en Francia, bueno. Y el otro pecado mortal era que él era un autor que pretendía una sociología pura, con objeto de estudio propio, con método científico singular de la ciencia, pero que tenía una mirada de los fenómenos sociales interdisciplinaria. Claro. Se abordaba los fenómenos de una perspectiva psicológica, sociológica, y eso no ayudaba muchas veces. Positivista que recoge del enciclopedismo, no. Claro, en esa época, viste, era compartimento estanco. El funcionalismo, el materialismo histórico, vos tenías cada quien con su fórmula. En el derecho, permitime el aporte, en el derecho Kelsen, con la teoría pura Hans del derecho. Bueno, era una especie de positivismo. Un positivismo jurídico. Positivismo jurídico puro y duro, pero fíjate que lo de los alemanes es interesante porque más allá de esto que tiene que ver con el paradigma positivista, lo primero que decimos, ser asistemático en Alemania es, insisto, un pecado mortal, porque si algo caracteriza a los autores alemanes es una sistematicidad, aparte un grado de meticulosidad que puede ser incluso muy tedioso para seguirlo.
El único que se permitió ser distinto, pero porque tenía dotes literarias y no en vano era filólogo, fue Nietzsche. Claro. Fue Nietzsche, pero Nietzsche, la pluma de Nietzsche es pluma, o sea, desde luego que incursiona en el terreno filosófico, pero tiene dotes literarias, Sí, tiene pluma obvio, de literato. obvio, Entonces, obvio. No, desde donde él hace una crítica al racionalismo moderno, es decir, desde un vitalismo romántico muy propio de la literatura, claro. Obvio, sin lugar a dudas. pero es una excepción, en realidad en Sin Alemania lugar. lo que impera es esa minuciosidad, No, esa absolutamente. sistematicidad rigurosa. No, bueno, por eso si hay alguien que es reconocido también mucho tiempo después es el propio Nietzsche, ¿no? Sin duda, hoy lo tenemos como si fuera una de las mentes, no, nada que ver, mucho tiempo después. Muchísimo, es cierto. Bueno, Entonces, ¿cuál es el aporte en este texto particular? Ese es Simmel, digamos, hasta acá llegamos. Simmel es un hombre que hablaba desde el rigor académico y pretendidamente científico. Se podrá discutir, ¿no?, el alcance de esa cientificidad en una atmósfera decimonónica altamente imbuida en el cientificismo, o podemos decir contaminada de cientificismo, pero no podemos dudar de que no lo hacía desde una heterodoxia del pensamiento mágico, desde el delirio místico. Todo lo contrario, lo hacía de una perspectiva que se pretendía científica y objetiva. Y trata en este libro, poco conocido, no enseñado en las universidades, el secretismo y las sociedades secretas. Por eso nos pareció interesante compartir con ustedes. Te leo un pequeño fragmento. Dice: la filosofía de fondo que alienta los pensamientos simmelianos, esto es una introducción, ¿no?, en el que está en el libro, una introducción de Daniel Mundo, que aparece en el libro, pero que resume un poco los elementos principales de la obra de Simmel. La filosofía de fondo que alienta los pensamientos simmelianos es una filosofía de la diferencia. Los hombres somos seres de la diferencia. Es a partir de ella que se organizan la conciencia, el cuerpo, el ánimo y la misma estructura social. Dice, y pocas cosas marcan más la diferencia entre los hombres, entre unos hombres y otros, dice Simmel, que el secreto. Dice, lo que sucede es que el secreto circunscribe con claridad la diferencia que socialmente no se asume o cuesta asumir y que querría pasar ignorada o desapercibida. Cuanto más progresista la percepción, más desapercibida pasaría la diferencia. La diferencia entre nosotros y ellos, entre algunos que saben y otros que ignoran, que sería la esencia del secretismo y de la sociedad secreta, entre los que son como yo y los que son diferentes. Atracción y rechazo son las dos grandes fuerzas que despierta la circulación de un secreto. Tensiona el vínculo social, que la sociedad sueña consensuado y armónico, como si la conciencia fuera omnipotente y pudiera disponer a su antojo de nuestras relaciones, de nuestros afectos, de nuestro ser. Por ello, usualmente se lo rechaza, o por lo menos se sospecha de él. El secreto se lo relaciona con la mentira o la doblez, pues la fecundidad o intensidad de una relación bien conformada se mide por el grado en que cada uno se revela al otro por confesiones, por palabras o por actos. Este es uno de los problemas de la sociedad de masas del siglo XIX. Dejó como herencia el intercambio de información, el develamiento de lo que es, de lo que se vivió o se sufrió, como una de las características principales del vínculo interpersonal. Dice, nuestra existencia moderna descansa sobre la creencia de la honradez de los demás. Esta idea moderna de la sociedad basada en el contrato, en la confianza crediticia, ¿no? El secretismo rompe con eso, rompe con esa idea armónica de develar lo que es. Dice, sin embargo, dice Simmel, y cierro la cita, la mentira existe y funciona. Sería una táctica discursiva que para Simmel tendría un carácter positivo. Es el mecanismo con el que se cuenta para invertir, positivo en el sentido de positivo de presencia, no de algo bueno. Es el mecanismo con el que se cuenta para invertir la superioridad física o numérica,
pero además para crear un misterio, un aliciente para la comunicación, pues la mentira, como el secreto, que alguien sepa lo que otros por ahora ignoran, supone una diferencia y una distancia esencial entre los seres que de otro modo no estarían juntos o próximos, sino superpuestos y amuchados. Lo que genera el secretismo es una idea de superioridad, una idea aristocratizante, sí, dice. De separación, ¿no? Para evitar, sino una suerte de apelmazamiento, de amontonamiento, en donde todo se volvería indiferenciado. Claro. A ver, aquí está claro, y yo por eso decía que yo, por lo menos en este autor, por lo que uno ha leído del mismo, yo creo que hay que distinguir lo que él aporta a nivel filosófico, que ya es una mirada que pretende ser más profunda, o a un nivel más profundo, de lo que aporta en lo sociológico. Acá claramente yo 2 o 3 ideas, en base a ahí hay mucha tela para cortar en la cita. En primer lugar, hay una reivindicación de las diferencias que contrasta, en definitiva, con el proceso de masificación que ya había comenzado en el siglo XIX, que tiende a la uniformidad. Y por eso esta idea de que todo es igual, y al ser todo igual, todo debe ser transparentado. Entonces, hay una reivindicación de las diferencias y hay una asociación, esto lo miro acá porque me fui apuntando cuando leí este texto, hay una asociación de las diferencias al secreto. Es una palabra bastante fuerte, por ahí en un sentido más llano, podríamos hablar de la reserva, de lo confidencial. Secreto tal vez en castellano. Discreción, que la usan, pero claro, porque secreto en castellano por ahí suena mucho más fuerte, pero no importa, está bien, en el fondo es algo que en definitiva, por ejemplo, nos contamos Lucas y yo y no se lo contamos acá al amigo Fabián. Entonces sí, ahí hay algo que quedó en reserva de la brújula que no lo hemos compartido con la producción. Claro. Sí, hipotético. Sí, pero entonces, bueno, se le puede llamar secreto. Entonces, primer punto, hay una reivindicación, en principio acertada, en principio, digamos, elogiable, de las diferencias frente a un proceso de masificación en donde justamente la tendencia es a la uniformidad. Ese es un primer punto. Pero claro, también hay un punto problemático aquí, o un aspecto problemático, porque él, digamos, al asociarlo al secreto, en definitiva está delatando el carácter problemático que él asigna a las diferencias, en vez de asignarles un carácter funcional. Entonces, en su planteo, estas diferencias existen, merecen una reivindicación, pueden ser, en definitiva, pueden tener un valor positivo, aquí se dice, pero también tienen un carácter supuestamente problemático. Y lo cierto es que esto, en mi modesta opinión, puede ser que sí, puede ser que no. Hay que ver de qué diferencias se trata. O sea, no creo que se pueda estandarizar o establecer una calificación única. Hay que ver de qué diferencias estamos hablando y en todo caso qué secretos estas diferencias implicarían. No es que necesariamente tienen un carácter problemático. Esa es una primera observación crítica que yo me permito hacer. En cuanto al develamiento del yo, la sociedad de masas, que es contra lo que él confronta, o con lo que él confronta, el develamiento del yo y esta transparentación en la sociedad de masas, creo que es acertado, pero es acertado en la superficie. ¿Por qué digo? Porque en la sociedad de masas precisamente lo que se diluye es el yo. Entonces se transparenta algo al mismo tiempo que es un algo que se está vaciando y eso no está del todo bien expresado. O sea, es verdad que en la sociedad de masas hay una transparentación. Han, hoy, posmodernidad, en definitiva, el famoso autor coreano que trabaja en Alemania, cuando habla de la autoexhibición, de la exposición a través de redes, está llevando o está diagnosticando el extremo de este develamiento del yo que Simmel ve en la sociedad de masas. Pero Han, en ese sentido, con una mirada más profunda, dice, pero ojo, que es un yo vaciado o un yo falsificado, es una imagen del yo. Yo le agregaría eso. Esa es una segunda observación. Y tengo una pregunta. Cuando él habla de la economía de crédito, alude en definitiva a ficciones fundamentales consensuadas. Claro. A mí yo me acordé de la reserva fraccional bancaria. Sí. Decir, es como que todos empezamos a compartir una idea un tanto ficcional que genera una confianza, por ejemplo, en la solvencia de una institución bancaria, pero si hay reserva fraccionada,
La solvencia Bueno. depende más de lo que estamos creyendo que de los depósitos que han quedado. O sea, se me ocurrió hacer esa asociación. Carlo Ponzi se hizo mundialmente famoso por estafar a través de esta metodología, ¿no? Ahora, La famosa pirámide. Claro, Ponzi. yo me preguntaba, ¿no son ficciones fundamentales compartidas sobre las cuales apoyamos todo un sistema, sea el sistema bancario u otro, cuando él habla de esa economía de crédito que tiene que ver con esta idea de que el otro es creíble? Claro. Es creíble el banco que me dice que siempre me va a dar el dinero cuando yo lo reclame, pero en realidad no lo tiene si vamos todos juntos. No. Entonces, es interesante tiene que ver, en definitiva, con un autor que está leyendo, está advirtiendo, esto se me ocurrió ponerlo a mí, este ejemplo, en la sociedad moderna, esta sociedad de la confianza, pero una confianza que está construida sobre ficciones. No, por supuesto. Sí, la propia idea del contrato social no deja de ser ficcional, pero bueno. Sí, quizás la ficción más grande de todas es esa, ¿no? Termino con esto, Lucas, que me anoté acá. Sí considero un error grave asociar, pensar que un sistema estable, yo no comparto esa conclusión, no hay estabilidad sobre la mentira. No, o sobre el error. Sí, él tiene... O sea, en eso yo tengo una postura, digamos, por eso digo, cuando uno va a escarbar más profundo empieza... Yo no creo que se pueda construir un sistema estable sobre algo que no es cierto, sea por error o sea deliberadamente una mentira. No, bueno, lo dijimos en el programa pasado, básicamente discurrimos sobre eso. Dice Simmel, continúa un poquito más, porque esto es interesante. El mal es consustancial con el secreto, pues en secreto es que se replica lo inmoral, y concebirlo como una forma sociológica pura. El secreto funcionaría, dice Simmel, a nivel social como una de las instancias que despertarían en el otro el deseo de saber y de ser, alimentando así su propio vital, su propio principio vital. El que lo posee lo quiere resguardar. Los que no están iniciados en él, pero advierten su presencia, o creen advertirla, lo quieren conocer y poseer. Hay como un deseo de alcanzar el secreto. O lo rechazan. Culpan a los conjurados en el secreto, a los otros, de un mal que quizás sufran, pero cuya causa en verdad ignoran o no quieren asumir. Por ello, independientemente de cuál sea el contenido que se sustrae, el sujeto destaca por ello que oculta, y eso es lo que está mal. El ocultamiento como un mal en sí mismo, ¿no? Un mal per se. Pero ojo que también es el mismo autor que dice la mentira existe y funciona. Ahí está bien, dice organizar la conciencia, a conciencia una sociedad secreta, proporciona el peculiar placer de la construcción en común con otros de algo arbitrario. Fíjate qué interesante esto. Encarna un gesto aristocrático, instituye la diferencia de manera caprichosa, aunque planificada. De un día para otro puede instaurarse una distancia entre personas que hasta ayer eran vecinos o amigos. Esto de la permanencia, ¿no?, de la fraternidad en la sociedad secreta, que en un plano podemos ser vecinos, pero en otro plano los lazos de pertenencia sobre el secreto son totalmente distintos a la proximidad vecinal. O hay un abismo porque si vos pasás a integrar una sociedad secreta, en definitiva, en el sentido que fuere, con el vecino con el que tenías alguna familiaridad aparece una distinción, una barrera insalvable. Mirá, yo creo que también, volviendo al tema de Toenis, vos lo pronunciás en alemán como corresponde. Sí, la O con dieres, tenés que poner la boca como una O y pronunciar una E o viceversa. Así es. Pero en definitiva, esa diferencia entre sociedad y comunidad, la sociedad de masas es sociedad de masas, pero es sociedad, no comunidad, hace, o me parece a mí que hace, que la necesidad de comunidad, de pronto este hombre entienda que tenga que, satisfacerse mediante la constitución de sociedades que queden resguardadas por el secreto. O sea, frente a una diagnosis o a un escenario de sociedad de masas, la necesidad de comunidad haría, en ese escenario, la necesidad de comunidad haría que te recluyas en una agrupación que adquiere el carácter de secreta para que ahí sí se viva como en comunidad. Lo que pasa es que es partir de un contexto patológico para ofrecer una solución que no soluciona el contexto. Por supuesto. Me permito conjeturar yo, No, está muy bien. Vos sabés lo que se me viene a la mente mientras leía esta cita, ¿no?, de este libro, insisto, inédito de Simmel.
Es aquel programa que hicimos el año pasado sobre el poder oculto según Castellani, según Leonardo Castellani, donde hablaba de que toda planificación de la sociedad por una minoría que se pone en un pedestal, este sabor a elitismo que tiene la sociedad, que conjura una planificación social de la que algunos son partes en esa planificación, otros no, pero que afecta al conjunto de la sociedad, es esa impronta contraprovidencial, ¿no? Esta idea de una contraprovidencia, alguien que pretende esa cuestión sustitutiva hacer la propia, inmanentizar el programa de lo que es la existencia del hombre, de curso histórico, y planificarlo como si, ¿no?, de la edificación de algo, un nuevo orden se tratara, claro, ¿no? Sí, vos lo estás viendo la sociedad secreta como un centro de poder, como un centro de poder que forja su poder desde lo oculto, sí. Claro. Y en una mirada, si se quiere, despojada de ese elemento, aunque en la práctica normalmente lo conlleva, eso lo quiero aclarar. Yo hacía esta lectura menos política y más sociológica, que no sé si recién la expliqué bien, porque uno improvisa en el diálogo, que decir, bueno, no hay comunidad. Por eso voy nuevamente, y fue muy feliz que lo hayas mencionado a Tenis. No hay comunidad, hay mera sociedad y sociedad de masa. Frente a eso necesito comunidad, la constituyo en secreto. Después puede tener esta ambición de poder o esta voracidad de poder y seguir esos planes. Y en realidad no estás solucionando el problema. Estás, en todo caso, constituyendo un islote de auténtica comunidad frente a un escenario en donde esa comunidad es imposible porque lo que tenés es sociedad de masas. Yo lo que había me planteaba cuando leía este texto también, es que también a modo de crítica modesta que hago, humilde, yo anotaba acá, no es necesario asociar secreto a mentira, esa es otra cosa que también podríamos impugnar. Acá, tal como está planteado en el texto, hay una asociación. No es necesario asociar secreto, la reserva, a la mentira, salvo que partas, como creo que hacía Simmel, de la patológica uniformidad apelmazante de la sociedad masa. Lo digo así porque me lo escribí así. Claro. O sea, si partís de un escenario que ya tiene esta patológica masificación, en donde la uniformidad impide toda disidencia, o sea, te impone una transparentación, pero transparentar algo que no es original, sino que está prepautado, porque por eso es masa, entonces el que se va a refugiar en la sociedad secreta, en definitiva, necesita asociar el secreto con una mentira, porque no lo puede declarar. Claro, ahora, esto es una lectura, insisto, mucho más sociológica, quiero distinguirlo bien para nuestros amigos que se están tomando el trabajo de vernos. Vos, Lucas, en este momento ya me compartís una mirada más política de la sociedad secreta que apunta a la obtención del poder, digamos, ¿no? Claro, es verdad que la perspectiva sociológica, fíjate que en Simmel dice que la idea del secreto implica también la capacidad de destruirlo. Es decir, mientras que uno permanece custodiando ese secreto, crear una hermandad supone la posibilidad de traicionarla. Los miembros de la hermandad se sostienen sobre la base del secretismo, pero cualquiera de los miembros podría el día de mañana vender esa sociedad. Claro, y ahí aparece la traición. Ahí aparecería el concepto de traición. Es verdad que digamos, lo que se podría mantener en secreto es la verdad y no la mentira. No hay una asociación directa. Ahora, quien oculta la verdad... Hay un problema, claro. El que oculta es porque deja mientras tanto operar a la mentira. O quien oculta la verdad deja que la mentira genere sus propios frutos, digamos, que es fruta podrida. ¿Qué es lo que dice Cristo? Que cuando uno enciende la vela de la verdad, claro, no es para ocultar, no es para revelar. No es para ponerla abajo de la mesa, claro, sino arriba. Bueno, ahí por eso. Ahí es donde está la asociación entre secretismo y mentira. Puede ser momentáneo para preservar una verdad, pero es algo excepcionalísimo, momentáneo, y que tendría que haber muy poderosas razones que justifiquen en lo momentáneo. Pero la verdad es para ser expuesta, ¿no? Revelada. Bueno, acá aparecen términos por ahí muy teológicos, ¿no? O sea, por lo menos para alguien que es cristiano, revelación es un término muy poderoso, ¿no? Cargado de sentido. Dice Simmel, siguiendo con este hilo, ¿no?, del secretismo y la posibilidad de... Dice, Simmel plantea que hay un conocimiento mutuo, consciente, pero también principalmente preconsciente, corporal entre las personas, pues es importante saber o intuir quién es el otro cuando se entra en relación con él. Es más, toda relación entre personas hace nacer en cada una, digamos, en cada una imagen de la otra. Esta imagen
no reproduce su objeto, ya que el conocimiento psicológico depende de las formas que el espíritu cognosciente lleva consigo. Un poco lo que Simmel trata de adjudicar acá al secretismo es una especie de construcción de identidades, ¿no?, sobre los miembros de una hermandad que se erige, que se forja, que se fundamenta sobre el secreto. Y que se mantiene en algún punto al margen del resto del cuerpo social. Efectivamente. Por eso dice, las palabras con las que nos comunicamos, ¿no?, que sirven como disfraz de un silencio fundamental, indecible tal vez, que es el mantener el secreto, y si sobre la base del silencio se forja, que sin embargo habría también que saber cuidar. El secreto del lenguaje quizás radique en que si ha conquistado uno es precisamente para poder no hacer uso continuo de él. Simmel, de hecho, enumera una cantidad apreciable de sectas o grupos anudados alrededor del secreto que durante cierta cantidad de tiempo practican un voto de silencio. Él hace enlista en determinado momento una serie de sectas, de sociedades ocultistas, de sociedades secretas o discretas sociedades, discretas políticas, que a la hora de poder iniciarse en ellas o de poder lograr la permanencia plena de estas sociedades, implican un voto de silencio, una suerte de prueba en la que uno demuestra la capacidad de mantener los secretos de la sociedad. En la mafia, bueno, está el la Tong, famosa, los yakuza, yo pensaba claro, también en toda esa organización. La mafia en sentido estricto, ¿no? La mafia italiana siciliana, está la ley de omertà, o estaba tradicionalmente la ley de omertà. Efectivamente, la omertà. ¿No? La omertà era justamente la ley o la pauta del silencio, de silenciar para mantener el secreto, ¿no? Que venía aparte acompañado de todo un código para reconocerse en público y demás. Insisto, acá hay dos lecturas posibles, ¿no? O sea, una lectura que tiene que ver con sociedades secretas, que es la que estás haciendo vos, Lucas, me parece, o donde vos te estás focalizando, y si se quiere una lectura, digamos, menos política, por decirlo en un cierto sentido amplio de la expresión, sino más sociológica. Yo cuando leía estas palabras me acordaba un poco de la idea de arcano de Heidegger. Hay un artículo de hace algunos años atrás de Alberto Huela, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Un cálido saludo, donde él hablaba del arcano entre Heidegger y Hannah Arendt. En donde decía que en ese arcano es cuando dos personas, por el vínculo especial que tienen, que es un vínculo diferenciado, se entienden aún en el silencio o mantienen códigos secretos. Insisto, para no hacer lío, Lucas está focalizando más con una lectura política en sociedades secretas que buscan el poder o determinados objetivos económicos. Yo me permito hacer una lectura en este momento mucho más, si se quiere, familiar, social y hasta familiar, alejada de esta lectura que hace Lucas. Y lo del arcano, que habla de una intimidad, ¿no?, de dos personas. Fíjense, yo he visto muchas veces en mi vida, a mis casi 50 años, cómo han fracasado, pese a las buenas intenciones, muchas dinámicas de grupo, incluso en ambientes religiosos. ¿Por qué? Porque intentaban igualar todas las relaciones. Me acuerdo que éramos adolescentes, íbamos a un grupo religioso católico y, por ejemplo, no te podías poner de novio, no podías tener un mejor amigo. Si le contabas algo a uno, se lo tenías que contar a todos. Y esto ciertamente que es antinatural. Aún con las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque impide algo que es los grados de afinidad, las relaciones que se diferencian, y en esto esa reivindicación de la diferencia que hace Simmel, me parece ahí sí, en esa medida, un aporte positivo, más allá de que hay que ver qué diferencias son, si son naturales o si son antinaturales, si son normales o no. O sea, yo sería más cuidadoso que Simmel en eso, pero no está mal frente a la masificación. Las dinámicas de grupo normalmente decían, entonces, tenés que ser de todos amigos por igual, y no es cierto, porque hay afinidades, hay personalidades, hay actividades en las que te llevas mejor con alguien para hacer algo y mejor con otro para hacer otra cosa. Entonces, esto, hablando de Heidegger y de Hannah Arendt, yo sé, es un artículo de Huela de hace algunos años atrás, no lo pude recuperar para traerlo, pero googleenlo, tiene que estar. Muy interesante. Y me acordé de eso. Ya que cité al Padrino, a la mafia recién. La película El Padrino 2, yo me acordaba que esto se ha perdido también. Antes en Argentina estaba muy claro. Cuando el personaje Frank Pentangeli,
en una comisión de investigación del Senado de los Estados Unidos va a declarar en contra de Michael Corleone. Sí, sí. ¿Cómo desiste de declarar? Nadie le dijo nada. Aparece el hermano que lo traen de Sicilia al lado de Michael Corleone. Vos en la película no sabés, después te enterás que es el hermano, que lo mira fijo. Está Kate, que es la esposa de Michael Corleone, que le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hermano? Por Pentaglia ahí se retracta de toda la declaración que había hecho denunciando a Michael Corleone. ¿Y qué le responde Michael Corleone? Era cosa de hermanos. No sé, Kate, qué pasó. Era mentira, él sí sabía, lo había traído a propósito. Lo mira fijo y este hombre capta el mensaje enseguida y se retracta, Frank Pentangeli. Pero esa respuesta quería rescatar acá, quería traer acá. Dice, era cosa de hermanos. Nunca te dijeron los problemas de la pareja de otro no te metas, porque en la pareja se entienden y se manejan códigos que vos desde afuera no los podés ver, difícilmente los puedas descifrar. Como principio, toda regla general tiene excepciones, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo que Simmel rescata en el secretismo y en la sociedad secreta esa necesidad casi de diferenciar lazos. Exactamente, su idea filosófica de la diferencia como constitutiva de la humanidad, y esa, digamos, en la sociedad basada en el contrato, en la presunta transparencia, en la sociedad masificada, todos iguales. Claro, sería esa necesidad de construir lazos comunitarios dentro de los contratos societarios. Es decir, ahí es donde Simmel encuentra que es inevitable. Yo, ¿sabes en lo que pensaba, como para no asociarlo con cosas ocultistas? En la otra película. Que son dos lecturas. Otra película, no. Una película muy famosa de Robin Williams, la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Es decir, un club de lectura de noche en el ámbito del propio claustro, ¿no? En este caso de un colegio secundario, un colegio de élite, donde se reunían a redactar poesías y a escribir sus propias poesías, pero también a transgredir las leyes. Era una hermandad oculta, sí, para la transgresión de las leyes, de donde sale ese famoso latinismo, el carpe diem, ¿no? Que le aprovecha el día, ¿no? Sí, un poco mal interpretado, sí, para mí. Sí, ese carpe diem memento mori. La idea de aprovechar el día, recuerda que vas a morir. Una vieja enseñanza, ¿no?, de un latinismo medieval, pero que acá aparece como esto de que las normas sociales no te ajusten a tratar de encajar siempre en ese normativismo, y esta fraternidad que buscaba, se permitían fumar, se reunían en una cueva. Ciertos chistes. Ciertos chistes que en otro ámbito no. Es decir, hay como una necesidad de marcar la diferencia, por lo cual el secreto vendría a ser un aliciente a una sociedad estructurada sobre la base del contrato, que permite la transparencia, entre comillas, necesaria para la confianza crediticia, y la sociedad masificada, donde vacío de contenido todo es homologado, donde no hay diferencias, donde todo es uno y lo mismo. Es ¿no? uniforme. Lucas, qué buen ejemplo que trajiste. ¿Sabés por qué pensaba? Vos y yo somos docentes. El hecho de la clase en sí tiene una originalidad y tiene una suerte de relativa intimidad que impide que la misma clase vos la grabás y se la haces escuchar, o la grabás con un video, se la haces ver a un desconocido, o intervenís el aula y metés a alguien ajeno, y no es lo mismo en cuanto a la interpretación, porque el hecho de la clase, cada clase en sí, implica una relación particular de ese profesor con esos alumnos en ese momento. Desde el punto de vista pedagógico incluso, hay docentes de hecho que no quieren grabar sus clases por esa razón. Claro. O sea, porque dicen, no, miren, acá hay una relativa intimidad que hace a nuestra relación personal o interpersonal de quienes constituimos este grupo en esta situación de clase, ¿no? Te leo un último fragmento muy breve y para ir resumiendo y redondeando, ¿no?, la riqueza de este aporte de Simmel. Dice: la democracia moderna se respalda en cambio en leyes generales, públicas, abstractas. La comunidad científica lo hace o lo hacía hasta que las patentes de los inventos comenzaron a ser una cuestión de Estado o a valer millones de dólares en el libre intercambio de ideas. Y sin embargo, ¿no?, dice Simmel, considera la sociedad secreta como una excelente escuela de relaciones sociales, pues entre otras cosas implica la capacidad de mantener la confianza entre nosotros, y guardar un secreto por un tiempo prolongado.
Además, con sus rituales, dice, las amenazas reales o imaginarias entre sus miembros, la obediencia y, por otro lado, el sentimiento de exclusividad que genera, la autonomía relativa que proporciona, la sociedad secreta le ofrece a los hombres mecanismos para enfrentar la homogeneización a la que conduce la sociedad de masas y su elemento esencial, el dinero. Es decir, es como que brinda una satisfacción, sociológicamente hablando y psicológicamente hablando, que se homologa todo en una misma unidad de medida que es el dinero. Obviamente que Simmel lo que está haciendo acá no le está dando una connotación moral, sino una suerte de caracterización, ¿no? Y necesidad sobre la base de una mirada antropológica basada en la diferencia que hace como un ensayo, dice, un interesante ensayo de lo comunitario dentro de ese normativismo, de esa democracia moderna respaldada en leyes generales públicas y abstractas. Me parece que es la conclusión más interesante a la que abordamos, a la que llegamos cuando leemos a Simmel diciendo esto. Fíjate que lo de las leyes abstractas, en definitiva, nosotros venimos hablando de uniformidad. Lo de leyes abstractas tiene que ver con pautas regulatorias de la conducta que están despegadas de lo concreto. Claro. Que tiene que ver también con todo el fenómeno del positivismo jurídico, ¿no? Que en definitiva tenía ese rigor al hombre, ¿no? De esas pautas que terminan condicionando el que debe decirse, qué debe hacerse. Sí, claro. Es superestructural, muchas veces es ciego y es sordo a las necesidades y aspiraciones concretas. Hay diferencias naturales que no las quieren reconocer y hasta han pretendido borrarlas por la fuerza o mediante la coacción. Se genera como cierto mecanicismo social desde lo jurídico. Es mecanismo. Es un mecanismo social empujado desde lo jurídico. En el fondo es una expresión hobbesiana, aún en democracia. Claro. Aún en democracia en este marco, ¿no? Yo recién hablaba de la relativa intimidad del aula, para que se entienda bien el concepto, esto de la relativa intimidad del aula, de esa pequeña comunidad que es el profesor con sus alumnos en un aula determinada, en una institución determinada, en una clase determinada. Podríamos traducir esto en términos de familiaridad, y de confianza. Sí. Por eso cuando viene alguien de afuera del aula, enseguida se hace notar esa presencia como, no digo necesariamente intrusiva, pero es una presencia extraña. Eso desde ya. Mirá, yo terminaría y hay mucha tela para cortar, terminaría con 2 o 3 observaciones muy breves por mi parte. En primer lugar, por eso digo que Simmel, lo que puede tener de acertado, a mi modo de ver parcialmente, pero de acertado al fin en lo sociológico, en lo filosófico creo que pifia, por así decir, más gruesamente. Él dice que lo fundamental es el silencio, y yo creo que no, que lo fundamental es la palabra, y me permite una cita bíblica, evangélica, ¿no? Es Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, en realidad, porque aparte él tiene un concepto de silencio que no es un silencio cargado de sentido. Es un silencio como nada, ¿no? Yo por lo menos lo interpreto así. No, la comunicación es en última instancia producir sentido. Claro. Ahí cuando el silencio está destinado a producir sentido pleno, puede ser un silencio, digamos, comunicativo. Claro, ¿no? que tiene una carga semántica, una carga. No, él habla de las palabras como ausencia de claro, sentido, porque ¿no? Pasa que, está bien, él se queja y en esto en lo sociológico vuelve a acertar, pero yerra en lo filosófico. En lo sociológico habla del parloteo de la sociedad de masas, que es cierto, porque en esa uniformización la cultura se deprecia, porque en ese transparentarse pero mostrarme igual, yo me falsifico, porque en el fondo estoy siendo hipócrita, no muestro, me alieno. Sí. Termino mostrando lo que dice Hannah ahora, una imagen de algo que no soy. Entonces, él habla, eso que genera en el diálogo, genera un parloteo vacuo. Está bien, y en eso en lo sociológico acierta, diría que con agudeza, pero en lo filosófico que diga que lo fundamental es el silencio y un silencio desprovisto de sentido, no. En realidad lo inicial, lo fundamental es la palabra, es el sentido. Ahí hay el verbo. El verbo en términos evangélicos, que es una referencia que es San Juan a Jesucristo, ¿no? En términos teológicos ya. Obviamente. Pero después, el misterio del otro, él dice que tiene que haber un secreto, por ejemplo, la relación de pareja, porque si no el misterio del otro se agota. Bueno, acá yo también tengo una objeción. Yo creo que el misterio del otro y de uno mismo nunca puede agotarse. ¿Por qué? Y estoy leyendo mi propio apunte, por eso discúlpenme, pero para abreviar. Porque detrás del misterio del otro, al igual que del misterio de uno mismo, está el misterio divino. Igual que en mí. Entonces, está la chispa divina.
Es decir, la huella o marca del ser absoluto en el ser participado, que somos nosotros. O mejor dicho, la raíz del ser absoluto, eso es la chispa divina, la raíz del ser absoluto en el ser participado que es cada uno de nosotros. Entonces, el misterio del otro nunca se agota. No es que artificialmente hay que guardar algo en secreto para que seguir siendo interesante ante el otro. No, cuando el otro mira bien... No, aparte eso te lleva a la desconfianza, no a lo interesante. Claro, no es que vos a tu esposa o a tu esposo le tenés que decir claro, algo para seguir siendo interesante, porque en realidad hay una insondabilidad en nosotros que viene de esa chispa divina, porque detrás de cada uno de nosotros está nuestro propio creador. Sí, el ser humano es un misterio en sí mismo. Pero él inmanentiza, está bien, es un hombre formado en el positivismo, porque misterio, y esto no es incógnita, no es enigma. El misterio es un concepto mucho más profundo, no es reductible a mera incógnita. No le podemos pedir a Simmel más de lo que merece a su, digamos, en este sentido, a su interpretación muy ayornada al contexto, ¿no? Social y sociológico de aquel entonces. Ahí lo que había que confrontar era con la masificación. Y lo hace bastante bien, o sea... Lo hace de una manera interesante, pero en cánones que no dejan, como todos en general los sociólogos modernos, en cánones que no dejan de tener el problema de ser inmanentistas, ¿no? Eso es claro. Bueno, y voy a una última observación más histórica y más sociológica interesante que hago a la luz de un libro muy bueno de un autor, Hirschberger, muy interesante el libro, que habla de la realidad del pueblo judío en distintos momentos de la historia. Concretamente, yo la conclusión que saco, habiendo leído ese libro hace mucho tiempo atrás, pero la conclusión que saco, me quedaron varios párrafos del libro. Leyendo esto a la luz del libro, en muchas de las tesis de Simmel se advierte la huella, o están, digamos, muchas de las tesis de Simmel están como atravesadas por las tensiones que eran propias de la vida del pueblo judío en ese contexto, que básicamente eran dos, y esto acá lo traigo a Hirschberger, al autor Hirschberger que estaba mencionando antes. Una primera tensión era hacia adentro, porque aparecía por primera vez, digamos, una redefinición identitaria que ya no tenía que ver con la religión, sino que tenía que ver con una suerte de nacionalismo. Entonces, era un poco una redefinición laica de la propia identidad, que se separaba del culto, de la tradición religiosa. Entonces, era una suerte de tensión interna. Bueno, él es contemporáneo a Herzl. Claro, por eso, efectivamente. Y paralelamente hay una tensión externa que se manifestaba, y esto también Hirschberger lo explica muy bien, entre digamos, por un lado la tendencia a la asimilación y la contratendencia a refugiarse y reivindicar la propia identidad, en donde hay una especie de asimilación que tenía que ver con el proceso de emancipación, como se le llamaba, del siglo XVIII y siglo XIX sobre todo, pero al mismo tiempo una contratendencia que tensionó mucho, ¿no? Digamos, a la reivindicación de la propia identidad. Yo creo que esto que él tiene, me imagino que habrá sido su experiencia de vida, en definitiva porque tenía que ver con su situación personal, familiar, etcétera. De alguna manera uno puede advertir el eco de estas tensiones en muchas de sus observaciones, de sus tesis. Porque yo creo que en eso soy muy heideggeriano, en el sentido de que todo autor es el ser ahí, digamos, por eso dije Heidegger, de que todo autor debe ser situado en su propio contexto. No, eso es sin lugar a dudas. Por eso también yo creo que partimos de este programa haciendo tanto énfasis en esas notas biográficas, precisamente para poder contextualizarlo adecuadamente. Obviamente con los tiempos de la tele, que siempre son escasos. Con nuestras limitaciones también, que hacemos lo mejor posible, pero bueno, esto es Pablo, lo que hay. Bueno, esto ha sido la presentación de este trabajo que les recomendamos lean, El secreto y las sociedades secretas, libro inédito de un académico, Georg Simmel, y que seguramente le ha costado alguna de las tantas penurias a nivel intelectual, porque bueno, un tema difícil de abordar y difícil de abordar muchas veces seriamente. Pablo, ha sido un gusto como siempre conversar contigo, compartir con la gente. Nos vemos la próxima. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.